Shalom Barajá, Shavua Tov, Umeboraj, bienvenidos y bienvenidas al estudio de nuestro Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 6 del Tratado de Yomá y vamos a tratar de un tema que tiene que ver con Tumá y Tahará, nuevamente, con temas de pureza e impureza relacionados esta vez en particular con la impureza de la nida. Entonces nos dice así, vamos a poner a compartir la página. Esta no es esta. Muy bien. Entonces comenzamos ahí donde está marcado en amarillo. Y dice así, la Gemara vuelve sobre nuestra Mishnah y dice, Mafrishin Kohen Gadol, mi betol el Ishkat Parhedrin. Habíamos dicho en la Mishnah, después de ver todo lo primero que estuvimos estudiando sobre por qué había que separar los 7 días, ahora vuelve sobre la Mishnah y dice que se separaba el Kohen Gadol de su casa y se lo llevaba al Bet HaMikdash, al cuarto llamado Lishkat Parhedrin. Y pregunta la Gemara, la mamá Frishin, ¿por qué se lo separa? Bueno, la pregunta de la Gemara es un poco extraña, ¿no es verdad? Porque llevamos 6 páginas discutiendo por qué se lo separa. La mamá Frishin, ¿por qué lo separamos? Pregunta la Gemara. ¿Qué de Amrinan? Es todo lo que hemos estado estudiando hasta ahora, en toda nuestra subguía anterior. Y la Rabbi Yohanan, ¿qué de Itle? Sí, es como dice Rabbi Yohanan por el tema de los Miluim. Veí, Resh Lakish, ¿qué de Itle? Y si es como Resh Lakish, por el tema que él dijo de que Moshe fue separado en el monte de Sinai antes de subir al Shammai. Entonces, explica la Gemara sus intenciones. Y dice así, Ela, ají que amar. Así es como hay que entender la pregunta. Mi beto, lama piresh. Es decir, no es porque se lo separa 7 días, sino porque se lo separa de su casa. ¿Por qué se lo hace salir de casa? ¿Por qué la separación tiene que ser fuera de casa? Entonces responde la Gemara y dice, Tania, Rabbi Yehuda ben Betera, Omer, dice Rabbi Yehuda ben Betera, Shema timtza ishto, safek nida, veyabo alea. No vaya a ser que su mujer encuentre un safek nida, es decir, una duda si realmente la mujer, ella está nida o no, y él llega a tener una relación con ella, y entonces se impurifica él también. Dice, pregunta la Gemara, dice, Beatu, Berishat Askinan. Es decir, estamos hablando de un Cohen Rasha que va a ir con su mujer estando nida. Dice, Ela Shema Yabo al Ishto. Dice, no, en realidad estamos hablando de que no vaya a ser que venga con su esposa y después de que estuvo con su esposa, Timtza Safegnida. Ahí es cuando surgió el Safegnida. Es decir, después de tener la relación. Y entonces en ese caso no podría llegar al Bet HaMikdash durante 7 días. Y entonces no podría hacer la boda de Yom Kippur en el Bet HaMikdash. Por lo tanto, se lo saca fuera de su casa para que esté alejado de su esposa también durante esos 7 días. Dice Amarúa Rabanán, Kameh de Rabjita. Dijeron los sabios delante de Rabjita. ¿Qué man? Es decir, ¿como quién es esta opinión? Que Rabbi Akiva de Amar. Esto es como la opinión de Rabbi Akiva. ¿Qué es lo que dice Rabbi Akiva? Nida metamea et bo'ala. Es decir, que una mujer nida impurifica a la persona que tuvo una relación con ella, le mafrea, es decir, a posteriori. Es decir, que si un hombre estuvo con una mujer nida y después ella supo que estaba nida, el hombre queda impuro también. De Ida Banan, porque si fuese según los sabios, hambre, si fuese según la opinión de los sabios, ellos dicen que la mujer nida no impurifica a la persona que estuvo con ella, a posteriori. Amarleu Rabjizda le dijo Rabjizda, afilo temro Rabanan. Dice, incluso podemos decir que es según la opinión de los Rabanan, de los sabios. ¿Por qué? Atkan lo pligue Rabanan, ale de Rabbi Akiva, el beajar ajar. La discusión entre los sabios y Rabbi Akiva es únicamente en el tiempo llamado ajar ajar. Es decir, después de haber tenido la relación y después de que haya pasado un tiempo. Es decir, dos zemanim de ajar. Y después de que ya salieron de la cama y después de que se lavó. Abal, bejad ajar, pero con un solo ajar, es decir, solamente que bajó de la cama. En ese ahí, modulé, están de acuerdo los sabios, que si encontró ella que estaba nida, entonces a posteriori lo va a impurificar a la persona que estuvo con ella. Amar Rabizera, estamos aquí, Amar Rabizera, Shmamina, dijo Rabizera, ¿qué es lo que entendemos de aquí? Es decir, ¿qué es lo que entenderíamos de esta discusión que están trayendo
los sabios y Rabbi Akiva. Sheboel nida, eno que nida. Es decir, que no solamente de la discusión, perdón, ¿qué es lo que entendemos del hecho de que haya que separar al Cohen 7 días de su esposa por la duda de si lo va a impurificar por la impureza de nida a posteriori o no? ¿Qué es lo que entendemos? Boel nida, eno que nida. Que la persona que tiene una relación con una mujer nida no tiene la misma ley que la mujer nida. Betobel bayom. Y puede hacer su tevilá al séptimo día durante el día. Sabemos que la mujer, cuando está nida, tiene que esperar una serie de días, después contar 7 días limpios, y al final de los 7 días limpios, tiene que ir al mikve, en la noche. Ahora, lo que nos viene a decir aquí es que entendemos de aquí, del hecho de que se separa el Kohen Gadol 7 días, entonces se entiende que en caso de que llegase a estar impuro, él podría meterse al mikvé en el día, no tendría que esperar a la noche. Entonces dice, Boel nida, eno que nida betobel bayom. Es decir, el que tiene la relación con la mujer nida no es como la mujer nida en cuanto a cuándo tiene que hacer la tevilá, cuándo tiene que ir al mikvé, y puede hacerlo durante el día. Y Amart, porque si bien se debe decir Boel nida que nida, que el que tiene la relación con la nida es como la nida en cuanto a la tevilá, que tiene que hacerlo por la noche, entonces, ¿sí? En caso de que se haya impurificado por Safek, por una duda, en el día en el que fue separado de su casa, Emat Tabil, ¿cuándo va a hacer la tevilá? En la noche. Es decir, si el mismo primero de los 7 días, de repente, le separaron de su casa y le dicen, pero ayer de repente tu mujer no sabías, estuviste con tu mujer y ahora es nida. ¿Qué tendría que esperar? 7 días enteros y solamente la noche podría hacer tevilá, que la noche ya es Yom Kippur. Entonces, de aquí que vemos que a priori estamos entendiendo que el Boel Nida no es como la nida para la tevilá, que no tiene que esperar a la noche, sino que lo puede hacer durante el día. Le majar, eje a vida boda. Entonces, ¿cómo va a hacer la boda al día siguiente? ¿Cuándo le va a llegar la noche? Es decir, después de hacer la tevila tiene que llegar la noche. Era la shemamina. Entonces, ¿qué es lo que deducimos de aquí? Boel nida, enoque nida, que el que tiene esta relación con la mujer nida y a posteriori queda impuro, entonces no es como la nida en cuanto a su ley para hacer la tevila. Ravshimi Midanardea Amar. Ravshimi Midanardea intenta decir que no. Sigue demostrando, quiere demostrar que sí que es la misma ley, pero lo que cambia es cuál es el momento en el cual se separa al Cohen de su casa. Dice así, afilu tema, Boel Nida que Nida. Incluso si quieres decir que el Boel Nida, el que tiene la relación con la mujer Nida, tiene la misma ley que la mujer Nida para la Tevilá, que solamente la puede hacer por la noche. De Mafrishin le Sha'ahat Samur le Shekiat Hama. Cuando se hace la separación del Cohen Gadol de su casa, 1 hora antes de la puesta del sol del día anterior. ¿Sí? Y entonces, en realidad lo está separando 8 días. Es decir, desde el día antes, la noche antes. ¿Sí? Un día, 1 hora en el día, es como todo el día. Entonces, lo separan 1 hora antes de la puesta del sol y ahí le dicen, tu mujer está vanidad. Y ahí va a esperar, va a contar 7 días y en la noche, que va a ser la noche previa a Yom Kippur, va a entrar al mikveh y cuando llegue la mañana siguiente, ahí va a poder acabar de purificarse. Entonces, Rav Shimon Ardea dice, no, también nos podemos arreglar diciendo que sí, que es lo mismo, diciendo que el Cohen es separado un poquito antes, en el día anterior. ¿Y por qué no dice 8 días? Dice, bueno, porque 1 hora antes de la Shekiah del día anterior no es suficientemente importante para decir que lo separaron 8 días antes. Pregunta la Gemara y dice, Mitibe, Kol Hayabe Tevilot, Tevilatan Bayom. Toda aquella persona que tiene la obligación de hacer tevilá, de entrar al mikveh, la tevilá se hace durante el día, salvo Nida de Yoledet, salvo la mujer Nida y la mujer que dio a luz después de su purificación, Tevilatan Balaila, que hacen la tevilá en la noche. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta veraita? Dice, todos los que tienen que hacer tevilá la hacen en el día, salvo estos 2 casos. ¿Qué entiendo yo? Que solamente estos 2 casos son los que hacen en la noche, todos los demás no. Entonces, Nida in, Boel Nida lo. La mujer Nida sí tiene que hacerlo en la noche, pero el que se impurificó por estar con la mujer Nida no tiene que hacerlo en la noche. Nida, Bejol de Ate, Medibuya. Le explica la Gemara y dice, no, podría ser que estamos hablando de la mujer Nida y todo lo que está relacionado con ella.
Es decir, todo lo que tiene el mismo tipo de tumá que esa mujer nidá, es decir, el hombre que estuvo con ella. Pregunta la camarada. Mitibe. Otra pregunta. Baalkeri. Un hombre que es Baalkeri. Es decir, ya habíamos mencionado en algunas ocasiones en el tratado de Shabbat, de Berajot, por ejemplo, estuvimos hablando todo un capítulo del Baalkeri. Es esa persona, ese hombre que tiene un flujo que sale de su miembro, se llama Keri. Bien, ese Baalkeri que Magash Eretz, es decir, su impureza es la misma impureza que una persona que tocó un reptil muerto. ¿Qué es? Es decir, que en el día hace tevilá de su impureza. Aboel nidá que tememet, el que tiene una relación con una mujer nidá, se entera posterior y que estaba nidá la mujer, que tememet, es decir, su impureza es como la impureza por el contacto con un muerto. Es decir, que hace la tevilá después de 7 días. Mailad, Litvila, dice, esta veraita no nos está comparando únicamente con respecto a la tevilá, de cuándo tiene que hacer la tevilá. Dice, le tumatan, también podría ser que está igualando las dos cosas. ¿En qué tipo de tumá es? Es decir, que el tumá, la tumá del que tocó al sheretz, es decir, el Valkeri, es una tumá perdón, que es Rishon le tumá, es decir, que es primer grado de tumá. Pero el que estuvo con la mujer nidá es como el tememet, como el que se impurificó por un muerto, que es abatuma, que él mismo transmite impureza. Pregunta la Gemara, tum'atán, behedia que tiveu, dice, espera. Para explicar qué tipo de tumá tiene cada uno, eso ya lo explicó claramente en la Torá. ¿Cómo? Hay tum'at shiv'at que tivbe, es decir, para la tumá del muerto ya está escrito claramente que tiene que esperar 7 días. En Parashat Hukat, como dice en Parashat Hukat, Zotorat Adam Kiyamut Baohel. Esta es la ley de la persona que murió en la tienda. Todo el que entra a la tienda y todo lo que está en la tienda quedará impuro durante 7 días. Eso ya me lo está diciendo claramente la Torá. Lo mismo pasa con el Boélida, con el que tuvo la relación con la mujer nidá. Lo vimos en la parashá de hoy, justamente al final de la parashá de Metzorá, donde nos dice Uthi nidata alav vetamea shivat yamim. La persona que estuvo con esa mujer, Uthi nidata alav, que ella tenía su unidad sobre ella, estará impuro 7 días. Entonces, para eso no necesito la vereita. Ya me lo explica claramente el pasuk de la Torá. Entonces, ¿para qué me está hablando? ¿Para qué me compara las dos vereitot, este tipo de impureza? El alab, necesariamente tenemos que decir que la vereita viene a enseñarnos y a igualar entre el tamemet, el impuro por el contacto con un muerto, y el boel nidá, le tevilatan, ¿para cuándo tienen que hacer la tevilá? Es decir, que ambos lo hacen en el día. Dice, responde la Gemara y dice, no necesariamente. Leo, en realidad, le tumatán, para decirnos qué tipo de impureza tiene cada uno. ¿Y por qué necesito entonces los pesukim y la vereita? Es decir, con los pesukim solo ya lo podría haber aprendido. Dice, ¿para qué necesito entonces la vereita? Sefa, istríjale. El final de la vereita, ahí es donde está la novedad. Por eso la trajeron esta vereita. Dice, el ashhamur mimenu, boelida, tememet, es decir, ¿para qué? Para enseñarte que el boel nida, la impureza de esa persona, es mayor que la impureza del que estuvo en contacto con un muerto. ¿Por qué? Shemetame mishkabu moshav. Es decir, el boel nida, el que estuvo con una mujer nida, metame mishkabu moshav. Es decir, impurifica el lugar donde se acuesta y el lugar donde se sienta. Incluso que se siente sobre 10 cojines, todos ellos quedan impuros. Ahora, Betumakala, todos reciben una impureza más liviana. Letame ojlim mashkin, para poder impurificar comidas o bebidas. Pero el tememet, pero el impuro por el contacto con un muerto, no impurifica el lugar más que en el que se sienta, en el que está en contacto directo con él. Pero no todo lo que hay debajo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la impureza del Boel Nidá es más grave o más estricta, vamos a decir, que la impureza del que estuvo en contacto con un muerto. Tashma, ven y escucha y aprende. Detane Rabijilla, señor Rabijilla, Hazab ve Hazabá, ve Metzorá, ve Metzoraat,
Ubo el nida, utmemet, tevilatan bayo. Tenemos ahora otra verita. Una verita que dice explícitamente, nos dice, así enseñó Rabbi Hilla, el Zav y la Zavá, el Metzorá y la Metzorat, el que tiene la relación con la nidá y el que está en contacto con un muerto, su tevilá es en el día al cabo de 7 días. Nidá beyoledet tevilá tambalaila. La mujer nidá y la mujer que dio a luz, la tevilá es por la noche. Tiyupta. Termina la Gemara diciendo, efectivamente, esta veraitá es una contradicción para aquello que estábamos diciendo. Y no es como Rabbi Shimi de Nardea. Entonces, el Boel Nidá hace la tevilá en el séptimo día durante el día. Entonces, no necesitamos separar el Cohen una hora antes de la puesta del sol del día anterior, sino que hay que separarlo el mismo séptimo día por la mañana. ¿Por qué? Porque en caso de que llegue a estar impuro por nidá, entonces va a poder hacer la tevilá en el mismo día antes de Yom Kippur. Ahora dice, después de que ya estudiamos que se separa el Cohen Gadol por la sospecha de que llega a estar impuro por causa de haber estado con su esposa Nida, pregunta la Gemara, de Achatama Afrishó Mitumat Beto. Afrishuhu Mitumat Met. Dice, espera. Pero si tú lo estás separando porque tienes una duda de que no vaya a ser que esté con su esposa y se llega a impurificar por Nida sin que él lo sepa posterior. Dice, entonces también debería separarlo de que no vea a nadie en un lugar donde esté totalmente aislado del resto de las personas. ¿Por qué? Porque puede ser que alguien venga a visitarlo y de repente se muera. Y esa persona que se muere ahí delante del Kohen Gadol va a impurificar toda la sala y el Kohen se va a impurificar por la impureza de Tumat Met y va a tener que esperar 7 días. Entonces debería estar totalmente apartado con nadie alrededor suyo. Amar Rav Tajlifa, Abúa de Rabuna, dijo Rav Tajlifa, el padre de Rabuna, Mishme de Raba, en nombre de Raba, Zot Omeret, Shetumat Hamet, Utra Hi Betzibur. De aquí aprendemos que la impureza por el muerto está permitido para hacer las ofrendas del Tzibur. Habíamos estudiado Masejet Pesajim. ¿Recordáis que estudiamos? Que en caso de que la mayoría del pueblo estuviese impuro, se hacía el Korban Pesach de todas formas. ¿Por qué? Porque la tumá fue permitida para los korbanot tzibur, para las ofrendas públicas. Y todas las bodas de Yom Kippur son ofrendas públicas. Entonces, incluso que el Kohen Gadol quedase impuro por haber estado en contacto con un muerto o por estar en un lugar donde había un muerto, no le imposibilita para hacer el servicio de Yom Kippurim. Rabina Amar, dijo Rabina, filo tema, tumat met de Juyá y betzibur. Incluso si quieres venir a decir, tumat met de Juyá. De Juyá no es lo mismo que Utra. La primera opinión dijo Utra, está permitida. Permitida, ¿qué quiere decir? Que a priori, sabiendo aún que el Kohen Gadol estaba impuro, va a poder trabajar. De Juyá quiere decir que en caso de que no haya más posibilidad, entonces que lo haga de todas formas. Pues incluso si quieres venir a decir así, de Juyá y Betzibur. ¿Por qué? Dice, Tumat Met, lo Shejija. Ahora, Tumat Beto, Shejija. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué se le permitiría? ¿Por qué no haría falta separar al Kohen Gadol? Porque a fin de cuentas, la Tumat Met, la impureza por un muerto, no es tan habitual. O sea, no es normal que entre una persona a tu casa y se muera. ¿Sí? Pero la Tumá de tu casa, es decir, de tu esposa, cuando todos los meses llega a tener esa impureza, eso es algo que se encuentra de manera habitual. Ahora, la Gemara va a entrar en una discusión sobre este tema de si la Tumat Tzibur, la Tumat Met, fue permitida en el Tzibur. Y nos dice así: Idmar, Tumat Met, Rab Nachman Amar, Hutra hi Betzibur. La impureza por el muerto, dijo Rab Nachman, que fue permitida para las ofrendas del Tzibur, para las ofrendas de todo el pueblo de Israel. Rab Sheshet Amar y Rab Sheshet dijo, de Huyah hi Betzibur. Solamente fue empujada. Es decir, en caso de fuerza mayor. Eja de Ika Temein, Beau Bet Ab, Kule Alma lo pligue de Teorim Abde, Temein lo Abde. Dice, por ejemplo, tenemos un caso así. Sabemos que hay 24 grupos de Kohanim que trabajaban en el Bet HaMikdash. Y cada semana trabajaba un grupo y durante cada día de la semana trabajaba una de las familias. ¿Qué es lo que pasa si entre las personas de esa familia, de ese día que toca trabajar, había personas impuras? Pues todo el mundo está de acuerdo que los que están puros trabajan, los que están impuros no trabajan. Kiplige, ¿dónde está la discusión? Lehadure ulatuye teorim mi bet abajarina.
Es decir, si hay que buscar y traer a otros Kohanim que están puros de otra casa para completar. Rav Nachman Amar, Heter hi betzibur, velo mehadrinan. Rav Nachman dice, no, está permitida la tumat met para las ofrendas del Sibur y no hace falta traer a otros. Esos mismos Kohanim que estén impuros podrían llegar a trabajar. Y Rav Sheshet dice, de Juyá y betzibur, umehadrinan. Es decir, solamente está de Juyá, está apartada. Es decir, a posteriori se podría, pero a priori si podemos conseguir otros Kohanim, que vengan otros Kohanim. La Ica de hambre, hay quienes dicen, afilu eja de Ica teorim, utemeim beahu betav, pligue Rav Nachman. Dice, hay quienes dicen que incluso si solamente una parte de los Kohanim de ese día están puros y una parte están impuros, incluso están en discusión con Rav Nachman. De Amar, Abde Nami Temeim. Dice que incluso trabajen los Temeim de ese Betab. Bien, hemos llegado aquí al final. Perdón. Vamos a pasar a la siguiente para acabar unas cuantas líneas de la siguiente página. Beholtum atmet betzibur rachamana shaida. Es decir, él dice claramente que todo lo que es la impureza del muerto para las ofrendas públicas, la Torah lo permitió. Amar Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, mena minale. Es decir, ¿de dónde tú me vas a decir que la tumat met solamente fue de Juyá, fue apartada para el Tzibur? De Tanya, como se enseñó. Allá Omer umakriv minjat a Omer. El Cohen estaba ofreciendo la ofrenda del Omer. Esa ofrenda que se traía el segundo día de Pesach, al acabar el segundo día de Pesach. Benitmet beyadó, y se impurificó en sus manos esa impureza. Omer, ¿qué hace? Le dice a los Kohanim que están alrededor suyo, Umevi'in ajeret tachtea. Entonces le traen otra ofrenda de minja, otra harina. Y si no hay otra minja, no hay más harina, el ají, solamente esa que se impurificó. Omrimlo, le dicen los Kohanim que la ofrezca. Hebe pikeach ushtok. Sé listo y cállate. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Katane mihat, Omer, mevi'in ajeret tachtea. Dice, has visto claramente que dice que en caso de que haya otra minja, que traigan otra. ¿Qué quiere decir? A priori, si puedes conseguir otra minja que esté pura, tráela. Pero si no, puesto que es una ofrenda de Tzibur, sigue adelante. Entonces, ¿qué vemos? Que lo que estaría diciendo es que tu matmet de Juyá quedó apartada. A priori no lo hagamos, pero si no hay más remedio, hagámoslo. Amar Rav Nachman, dijo Rav Nachman, ¿sí? Incluso según mis palabras, no es una pregunta esta veraita. Dice, Modina, Ahad, Ika, Sheim, la Agila. Dice, no puede ser, ¿por qué? Porque aquí, ¿cuál es el problema? Que la minjata Omer es una ofrenda del Tzibur, es verdad, pero hay una parte que van a comer los Kohanim. Lo que sobra de esa harina se la comían los Kohanim. Entonces ahí yo no puedo permitir que los Kohanim vengan a comer de una harina que esté impura. Entonces, si hay otra harina, tráela y vamos a ofrecerla, porque así los Kohanim también van a poder comer. Si no hay otra harina, que la ofrezca y los Kohanim no podrán comer de lo que sobra. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana.